componentes del coaching. Entonces, el proceso de coaching todo sigue unos pasos previos para establecer el objetivo, en este caso, en un proyecto de coaching. Primeramente, quienes trabajan en recursos humanos o quienes van a trabajar posteriormente, es importante que recursos humanos en esta toma de decisiones para la intervención de un coach externo en una organización, igualmente tenga ciertos conocimientos. Así como en la capacitación, por ejemplo, tú diseñas un curso en base a las necesidades, un curso para la empresa. Contratas a un experto, capacitador, en ese caso te vas a fijar en sus competencias, ¿no? ¿Qué profesional es? Su especialización en el caso que va a impartir ese programa, ese curso. En el coach realmente tendrías que fijarte que el coach tenga esas competencias. Primeramente, fijarse que el coach que va a hacer una intervención en la empresa debe ser un coach acreditado. ¿Y cómo se demuestra la acreditación? Perteneciendo a una organización de coaching y como tal que ese coach tiene esa credencial. Por ejemplo, de la ICC, de la Comunidad Internacional de Coaching, que tenga esa credencial, un código, así como la colegiatura de los diferentes colegios, igual, un código, un número en ese caso un código de coach. Eso es importante. Así como, por ejemplo, te piden un administrador, colegiado, habilitado y no sé qué más. Titulado, colegiado, habilitado. Aquí guardamos. Un coach acreditado, habilitado también, porque hay coaches que no hacen la práctica y simplemente están como que están deshabilitados. Eso es importante para tomar la decisión. Y además, sus referenciales en qué organizaciones ha trabajado y hecho ese servicio. Su experiencia. Importante. Entonces, todos los procesos de desarrollo pasan por recursos humanos. Definitivamente pasa por recursos humanos. Entonces, eso como para que lo sepan, ¿no? Proceso de aprendizaje entre el coach y el coaching. Y aquí el coach se va a valerse de muchas herramientas. El que le estoy prestando es una herramienta. La rueda de la vida es una herramienta. Que el coach va a decir, Daniel, puedes graficarlo, tus aspectos importantes de vida. Entonces te explica, ¿no? Si estás así como les he dicho. Entonces, muy bien, entonces preséntame, entonces conversemos. Pim, pim, pim. Es una herramienta. Y el coaching se vale de muchas herramientas, pero esas herramientas, el que se les va a presentar son generales. Los que nosotros hemos realizado en empresas, eso casi lo tenemos en reserva. De los que tenemos, nosotros las adecuamos, las perfilamos. Hay cosas que no se pueden adecuar o no se pueden aplicar y otros sí, en ese caso, dependiendo del tamaño, su proceso, la complejidad y todo lo demás. Y que es una charla interesante y que no es nada fácil. Coaching y herramientas. Fijación de los objetivos. En este caso, en el coaching ejecutivo o el líder coach, las competencias que quiera trabajar. Porque en el coach de negocios, eso es lo que se trabaja, o sea, son las competencias, es lo que más le interesa a la empresa y a la persona también, para poder alinear con los valores de la organización. Eso se llama alineamiento. Se trabaja sobre los hábitos, actitudes, valores y creencias. Trabajar, por ejemplo, sobre los valores y las creencias es un coach interesante y su aplicación es no fácil, porque no, así por así las personas no cambian. En cuanto de mediana intervención pueden ser competencias, temas así.
En cuanto a los valores, por eso el proceso mismo del coaching lleva muchísimo tiempo, puede ser 1 año, 9 meses. Entonces, si nos basamos del cambio de hábitos, por ejemplo, la persona puede cambiar a partir de 1 mes. Y eso es continuo. Es como que te propones a tener un nuevo hábito. Por ejemplo, ¿cuál puede ser? A ver, ¿qué hábito quisieran aprender? A ver, intervengan así sin miedo, díganlo. A ver, ¿qué hábito quisieran trabajar? Ya, el hábito de levantarse 4:30. Es un hábito. Obviamente, las 4:30 debe estar encaminado a lograr tener un objetivo. 4:30. A ver, al diseñar tu plan de acción es levantarme todos los días a las 4:30. Empiezas el lunes. Lunes, 4:30 de la tarde. Martes, también te levantas a las 4:30. Miércoles, de repente 4:40 te levantas. Ya está. O sea, el hábito anterior somete al que esté en proceso que quieren cambiar. Porque ese hábito ya está en tu cerebro establecido, así. Ahí, bien establecido, acá está. Y cambiarlo requiere ¿qué? Disciplina. El viernes, también 4:30. Llegas al siguiente lunes, ahí viene el tema. No sé, ni con el despertador. Entonces, pugna tanto el hábito anterior y que quiere ganar la batalla. Y por eso, para el cambio, primeramente tienes que dominarte a ti mismo. Entonces, y para ello tienes que tener a alguien en tu costado que te diga, mira, o sea, tienes que llevar, o sea, que me estoy levantando. Alguien que también sea una persona mañanera. Entonces, el hábito se establece en 1 mes. Un nuevo hábito. Se establece. Duele, pero puedes establecer en 1 mes. Y para que puedas ayudarte de toda una metodología interesante, lee el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Es un libro que utiliza muchísimo los coaches. Los 7 hábitos. Ahí te indica cómo debes tener la disciplina para trabajar desde la emoción, desde otros aspectos que es importante. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen, se escribe con H, Stephen Covey. Ya has establecido tu objetivo. Lo más probable sea que regrese ese hábito anterior en el segundo o tercer mes. Y para eso tienes que ser constante. Entonces, en las competencias se habla mucho de nuevos hábitos, nuevas formas de trabajar en equipo, nuevas formas de comunicarse, un liderazgo diferente. Y eso es hábito. Y eso es repetición. Entonces, hasta que puedas implantar. Ahí recién lograste la competencia. Creo que les dije, en el proceso de coaching para líderes o ejecutivos, puedes trabajar máximo con 4 competencias. En un proceso al menos de 1 año, 4 competencias. Si es medio año, puedes trabajar con 2 o 1 puedes trabajar. Pero tienes que trabajar con competencias. El proceso en sí, las sesiones de coaching, la autorreflexión, eso le corresponde a la persona. La autorreflexión. Yo diría la autorreflexión y la acción. Reflexión y acción, tiene que ir la mano, reflexión y acción. No solamente reflexión. El feedback constante es el combustible para seguir caminando, para seguir buscando el logro de ese objetivo, el feedback. Y la evaluación.
O sea, en tu plan tú estableces tu objetivo, pero tienes que evaluarlo. Si no evalúas, no sabes cómo estás, pues. Y de todo ello, tienes que tener un retorno de inversión, porque el coaching te cuesta, a ti mismo te cuesta. Entonces, a la empresa, ¿qué le interesa? Que las personas logren las competencias adecuadas que alineen a los objetivos de la empresa. O sea, tienen que ser afines. Y eso se traduce en nuevos hábitos de trabajo y nuevas metas. Entonces, si la empresa invierte en coaching, por decir, $2.000, su retorno debe ser 20 veces más. Y está demostrado que en el coaching sí tiene ese retorno. Porque el directivo que adquiere esas competencias y que genere cambio, está generando un resultado para la empresa. Y la empresa gana, todo gana. ¿Una pregunta de este proceso? Proceso de coaching, hemos dicho, ¿no? Basado en la relación, la confianza, el rapport, la empatía. ¿Quién apoya, quién escucha, quién apoya, quién escucha? El coach. Pregunta también el coach, ¿quién actúa? El coach. Orientado a sus objetivos. Coaching y las competencias. Ahora en gestión de recursos humanos mucha la de competencias, gestión de recursos humanos por competencias, evaluación por competencias, selección de personas por competencias, todo es competencias. Sin embargo, este concepto viene todavía ya hace de más de 50 años. El vino definido es Maglena. Es un psicólogo que dijo: las personas que tienen alta capacitación, títulos, no garantizan ser buenos en el trabajo. Él llegó a esa conclusión. Y otros que, sin obtener tanto, son efectivos. Y eso es la competencia. Por ejemplo, en el sector público te piden muchísimos requisitos para ser docente, por ejemplo. Que seas magíster, que hayas publicado en una revista internacional. La cosa se fija en el grado académico. Y cuando es importante, el saber hacer. Pues aquí en mi escuela también enseño el tiempo como docente extraordinario y vital. Pero simplemente el mecanismo es diferente. Y hablando de las competencias, más vale, aunque sea bachiller, pero que tú seas productivo. A veces hay personas con tanta cosa, no pasa nada. Que maestría por aquí, maestría por ahí, está bien, pues, ¿quién no quiere seguir estudiando? Pero debe ir acompañado de unos resultados. Yo me asombré cuando llevamos una maestría en Sistema Integral de Gestión. Todo era, bueno, pues, la teoría. Sin embargo, cuando en el último curso era auditoría de sistemas de gestión, de las normas, y había ciertos compañeros que no tenían la competencia ni siquiera de manejar las normas, ni de saber cuáles eran los requisitos y cómo establecer un proceso de auditoría. Era gravísimo el tema cuando ya te habían pasado 2 años y era tu último curso. ¿Qué les parece? Entonces, el programa no estaba enfocado en que los alumnos obtengan competencias. Debió ser basado en más prácticas, en cosas más concretas. En cambio, el otro, la teoría no tenía bastantes. Por eso aquí tratamos de un poco interactuar. Y eso es un problema. Esas personas, ¿qué competencias van a tener aunque tengan el título de magíster en sistema integral de gestión para hacer un servicio, una consultoría? No, está bien. Obviamente no son todos, pero eso se ha notado. Por eso las competencias se notan. O sea, el incompetente es el que no puede hacer. Y el competente es el que puede hacer, puede demostrar. Eso es competencia. O sea, competencia.
Y finalmente sucede así las cosas. Entonces, las competencias tienen que ver también con los objetivos, o sea, en que tú quieras lograr. Entonces, las competencias son un conjunto de comportamientos observables. La persona, por ejemplo, que es un cuello de botella, es visible, es incompetente en su área. Por eso, todos, a la hora de procesos, todas las diferentes áreas deben empeñarse en un objetivo importante para la empresa, que es satisfacer al cliente. Todos, o sea, empeñarse desde el área de marketing, recursos humanos, todos empeñarse en ese gran objetivo. O sea, satisfacer las partes interesadas. ¿Y quiénes son las partes interesadas? Está principalmente los accionistas, los trabajadores, los clientes. Es incluso, dependiendo si la empresa o es grande o una mina, está también la comunidad, los sindicatos. Entonces, el único fin de la empresa es satisfacer esos requerimientos de esa parte interesada. Entonces, todos se empeñan en eso. Entonces, los comportamientos observables es eso, o sea, lo que yo me puedo fijar en tales personas. La puntualidad, la eficiencia. Si la persona no es comunicativa, es incompetente desde las relaciones interpersonales. O sea, se nota que no habla, que no interactúa, incluso no sonríe, ¿no? Entonces, eso es un comportamiento observable. Incluso, si el líder es autocrático, es un comportamiento observable. Desde cómo él se dirige a los demás, desde cómo él lidera, desde esa perspectiva de liderazgo. Incluso el liderazgo democrático. Entonces, son comportamientos observables. Así que están relacionados con el desempeño, obviamente. Bueno o excelente. O sea, la persona competente es el que tiene un buen desempeño. El incompetente, ¿no? Entonces, aquí tenemos los componentes de las competencias. Fíjense. Fíjense en los componentes de las competencias. Fíjense todos estos aspectos. Y quiero que se fijen en algo, les planteo esa pregunta, quiero que se fijen en algo. ¿Qué faltaría acá? De lo convencional. ¿Qué faltaría acá? De lo convencional. Que se habla muchísimo. Se habla muchísimo en los CVs, o sea, en sí, en la realización profesional. Experiencia. ¿Aquí está experiencia? No hay experiencia. No hay experiencia. O sea, esto es los nuevos componentes de la competencia. Aquí no hay experiencia. O sea, tú con estos elementos, pues porque si yo tengo actitudes y valores, sí puedo lograr la experiencia. O sea, debo iniciar un trabajo interesante en donde yo obtenga esa experiencia y puedo volverme competente. ¿Sí o no? Pero aquí no hay experiencia. Entonces, los conocimientos, las habilidades suman. Pues eso, suman. En cambio, las actitudes multiplican. Entonces, aquí, en las actitudes son necesarias para el ejercicio profesional. Aquí está implicado la responsabilidad, la autonomía, la iniciativa ante situaciones complejas, la coordinación. Entonces, fíjense, la autonomía y la iniciativa. O sea, ¿qué es la iniciativa? En este caso, en el trabajo. Es la disposición de la persona que quiere hacer algo bien y además demostrar que se puede hacer. Eso parte de la persona, es su iniciativa, esa es su actitud. En cambio, en las habilidades, destrezas, en este caso que son transversales, es el entrenamiento en los procedimientos metodológicos aplicados relacionados con disciplinas científicas o área profesional. Organizar, aplicar, manipular, desempeñar y planificar. Ejemplos, habilidades directivas.
que tengas tus habilidades de liderazgo, de comunicación, trabajo en equipo, entre otros, que manejes el cambio, seas innovador, todo eso, habilidades y destrezas que son necesarias. Hay otro que aquí complementa, que es los conocimientos, las capacidades intelectuales. En ese caso, es la adquisición de conocimiento, por ejemplo, lo que tú estudias. Las teorías, o sea, por ejemplo, o puede ser de tu campo o la especialización, en este caso. Entonces, con estos componentes se aseguran las competencias. ¿Qué les parece este nuevo enfoque? ¿Alguien tiene alguna inquietud de esta? ¿Quedó claro? El coaching y el desarrollo de las competencias. Entonces, el coaching llegó en el momento, creo que preciso, en una situación de grandes cambios, transformaciones, en donde la capacitación y otras disciplinas del desarrollo no han sido suficientes para atender esa situación. El coaching ahora incluso es una necesidad. ¿Por qué? Se ha demostrado que el coaching en sus épocas, al principio, se tomaba el coaching como un concepto pasajero, como una moda, pero ahora ya no es moda. Ahora el coaching se quedó para establecerse y esté ahí. Y hacia adelante va a tener que ver mucho este proceso de desarrollo mediante el coaching. En el Perú todavía estamos viendo por ahí, no mucho, pero otros países ya tienen cierta cultura que valoran, que trabajan mucho con coaches, y sus coaches tienen verdaderamente ese quehacer en esos lugares, en esos países. Aquí un coach todavía como que tiene que ayudarse de las otras disciplinas, por ejemplo la capacitación. O sea, entonces para sobrevivir tengo que basarme en otras habilidades. También tengo que ser capacitador. Visto cursos, diseño cursos, diplomados, entonces de esa forma te ayudas. Entonces el coaching es como muy esporádica, o sea, las oportunidades son muy esporádicas. Es incluso, hemos viajado con este motivo para hacer intervenciones fuera del equipo hasta Lima. Entonces, pocas empresas creen en el coaching. Deberían creer, porque te asegura resultados. Bueno, toda formación, también la de las vías directivas, debe suponer cambios cualitativos. El coaching también está incorporado en las habilidades directivas. Es un tema de las habilidades directivas. En este caso, como potenciador, nosotros procuramos que sea todo un módulo y no solamente un temita de pasadita. Porque de las otras disciplinas es el más robusto, digamos. El coaching dice, sí puede producir cambios de creencias que derivan en nuevas acciones, cambios desde el interior hacia el exterior. Entonces, al generar nuevos valores y creencias, es un cambio de gran magnitud. El coach que logre ese gran cambio es un señor. Y eso requiere de muchísima preparación y experiencia, en ese caso, desde el coach, en esa transformación. Porque los valores y las creencias están ocultos. Es la forma de ser de la persona, de las experiencias que ella ha tenido desde sus inicios. Y eso pues supera, es difícil. Nuevas herramientas de trabajo y las nuevas competencias y conductas, en este caso, esto es un cambio de mediana actitud. Generalmente los coaches trabajan en esto, los coaches ejecutivos, en las nuevas competencias y conductas. Para esto tiene que ser un master coach, un maestro coach. Tiene que ser un master coach. Y que requiere muchísima preparación, no solamente el coach, porque el coaching tiene
otras disciplinas que complementan muy bien. Por ejemplo, la programación neurolingüística. ¿Alguien escuchó de programación neurolingüística? La PNL. Es una disciplina importante que justo se encajó con el coaching. Una herramienta importante. Igualmente tiene su entrenamiento. Entonces, el programador neurolingüístico incluso se va fijándose desde la mirada de la persona. O sea, todo tiene su significado cuando tú miras acá, allá, arriba, abajo, cuando tú te mueves, cruzas los pies. Entonces, es una comunicación muy avanzada, la programación neurolingüística. Lamentablemente, casi poco le van a crear los programas en pregrado, he visto más en posgrado, es incluso en los programas de doctorado en psicología, llevan ese tema, porque ese tema ya es avanzado. Entonces, la programación neurolingüística. Entonces, ello y sería un complemento para el coach. Cuando yo vi el programa de Master Coach de España, de Master Coach, Coaching Ejecutivo y Dirección de Equipos, el 60% era coaching puro. Todo lo que es coaching ejecutivo de vida, herramientas, todo. Y que el estudio de este máster son 2 años. 2 años. El 15% recursos humanos, o sea, para el coach ejecutivo. Todo lo que son recursos humanos, habilidades directivas, temas de legislación, procesos, reclutamiento, selección, comportamiento organizacional, psicología del trabajo, todo es un 15%. Y lo demás, temas de gestión, administración, temas de programación neurolingüística. Y finalmente me di cuenta que todo ese conjunto de temas, cursos, o sea, potencian en la labor del coach, porque solamente el coach finalmente es esto, pero hay otro que uno tiene que ayudarse. Por ejemplo, la psicología positiva, importante, la indagación apreciativa, programación neurolingüística, inteligencia emocional, entre otros temas que complementan muy bien en la preparación del coach. La forma de aprender es también leyendo, investigando en los temas que yo pueda potenciar. Eso es importante. Entonces, los objetivos que, en esta parte les voy a mostrar un ejemplo, un formato, cómo es que se puede trabajar en base a las competencias. Creo que les traigo un ejemplo de competencias de trabajo en equipo. Vamos a ver. Ojalá que la tenga aquí. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de definición de competencia trabajo en equipo. Entonces dice, ¿no? ¿Qué se trabaja en equipo? Bueno, su concepto, en este caso dice, lo que observamos y es visible en las personas son conductas y comportamientos. Esto, lo que observamos. Lo que normalmente llamamos hechos. Entonces, las creencias y los valores y las actitudes son invisibles. Entonces, este es el punto de iceberg en donde lo invisible es más grande. Y tiene que ver esas actitudes, creencias en el comportamiento de la persona. Entonces, veamos, dice, ejemplo de comportamiento en la competencia anterior definida en el trabajo en equipo. Entonces, aquí, por ejemplo, tú puedes puntuar en cuanto al comportamiento del trabajo en equipo. A ver, voy a ver. Acá tenemos 4 niveles. Por ejemplo, el nivel 1 es el nivel excelente, pero indica que el líder conduce y motiva al resto de miembros del equipo hacia el cumplimiento de los objetivos del equipo y las organizaciones, sacrificando su propio interés sin ser el jefe o mando. Es participativo e identifica claramente los objetivos del grupo y orienta su trabajo a la consecución de los mismos, implicando al resto de los miembros del equipo. Además, se compromete con su ejemplo, creando ejemplaridad y compromiso, superando los estándares superados. Entonces, este es el nivel, por ejemplo, excelente. En este caso, quienes tienen esta competencia menciona que puede ser un 10%, digamos, de los directivos. En este caso, la desviación es por encima de la media del desempeño esperado, aproximadamente un 10% que se dice, dicho nivel y su comportamiento laboral.
Entonces, el nivel 2, por ejemplo, es un nivel bueno. En este caso está aquí, puntual. Entonces, en la gestión por competencias, mediante estos niveles puede determinar si es excelente, bueno, el directivo en cuanto a esta competencia. Y la competencia última es pues que simplemente no trabaja en equipo, entonces esto es una herramienta. Entonces, digamos, en una evaluación de 360 o de 180, al directivo pueden calificar diferentes partes interesadas. Por ejemplo, su par, que puede ser otro jefe, otro gerente de otra área, sus subordinados, su jefe, o sea, el gerente general, y él mismo. Finalmente, y se llega a la conclusión de repente al nivel 3. Y para llegar a este nivel, ¿qué tiene que hacer? Tiene que trabajar en esta competencia. Esta competencia. Entonces, para eso sí pueden llevar procesos de coaching. Entonces, ¿cómo lograr? Entonces, él tendría que lograr un nuevo hábito de trabajo. En este caso, que conduzca, motive al resto de los miembros del equipo hacia un cumplimiento. Entonces, lo esperado es generalmente es el nivel 3, ¿no? Lo esperado. Entonces, es así como se puede trabajar en cuanto a competencia. Y así, te puedo prestar el tema de la comunicación igualmente, comportamiento y sus niveles. Entonces, en cuanto salga el diagnóstico, digamos, bajo, entonces se debe trabajar. Entonces, en un proceso, una competencia podemos trabajar quizás en 3 meses, dependiendo, ¿no? Dependiendo. O sea, dependiendo también, eso varía en las competencias incluso de empresa a empresa. Por ejemplo, una empresa que tiene 5.000 trabajadores y sería distinto el directivo de una pequeña o mediana, sería diferente. Entonces, el otro es un manejo mucho más grande y por ello, este formato se adecua en base a la realidad. Este es un tema general, por decirlo así. Entonces, igualmente podemos incorporar el liderazgo, podemos incorporar, no sé, diferentes competencias, por ejemplo, la gestión del cambio, o sea, propios de su labor de directiva, pues, ¿no? Entonces, ahí tenemos un modelo de competencias. ¿Alguna duda en cuanto a ese temita de las competencias? Profesor, por ejemplo, cuando queremos trabajar en función de competencia, ¿es necesario realizar esos niveles? Todo depende del diagnóstico, pues, de la evaluación. Por ejemplo, cuando se quiere desarrollar a un directivo, este es todo un programa interesante, ¿no? Entonces, esto sale desde la evaluación del desempeño, o puede ser de una evaluación de 180, de 360. Entonces, ¿cómo es percibido en ese caso el directivo frente a los demás? Porque es notorio. Profesor, fuera de ser percibido, también sería bueno una conversación con una persona antes de poder realizar ese plan de competencia. Obviamente, claro, o sea, al tener toda la evaluación, entonces generalmente su gerente se reúne con él y le dice, sabes, hay estas cosas que tenemos que trabajar y bueno, y para eso hemos decidido contratar un coach y bueno, es esto, esta es la cosa, la dinámica. Eso sucede, por ejemplo, cuando hay cargos de transición, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando la empresa crece, entonces se necesita mayores competencias, incluso temas de interculturalidad, temas cuando ya la empresa se internacionaliza. Entonces, o cuando uno al principio pudo haber sido jefe y ante la necesidad se promueve y lo suben a gerente.
que maneja más cosas, más personas, o el operativo sube a jefatura, el mejor vendedor, el trabajador bueno. Entonces, ahí surge esta necesidad. Ahí surge esta necesidad. Por ejemplo, había un caso en donde había un jefe de una empresa X, el jefe de mantenimiento, el mecánico de una empresa X, y resulta que este jefe tenía, por ejemplo, era un cuello de botella en su área, un cuello, y no se llevaba bien con los demás colegas directivos, no se llevaba bien. Entonces no era comunicativo, le costaba delegar o no delegaba, entonces él mismo hacía. Entonces su salida del trabajo, la salida del horario era de 6 a 7, entonces se quedaba hasta las 9, 10, seguía haciendo, porque él quería demostrar con quedarse más tiempo que era el competente, demostrar que él estaba comprometido. Pero si no, a su jefe le dijo, así no es las cosas. O sea, tú necesitas delegar a tu personal. Cuando yo te pido los informes, no me los entregas a tiempo. Ahora veo que estás en una acción de bombero, o sea, apagafuegos. Entonces, no, yo necesito que tú tengas ciertas competencias porque, mira, la empresa está en expansión. Entonces, y por lo tanto, entonces lo que decía, y según la evaluación, la comunicación y el trabajo en equipo estás bajo. Necesitas trabajar esas competencias. Y por lo tanto, se ha contratado a un coach y con esta persona vas a trabajar. Al principio esto fue algo complicado porque la persona pensó que esto era como una trampa armada y que era una provocación para despedirlo, pero en realidad no era así. No era así. Entonces, es en todo el proceso de coach, obviamente esto reservamos la confidencialidad, ¿no? Entonces, la persona era reacio, como que al principio, lo que decía su compañera, no mostraba esa confianza, o sea, se sentía que escondía algo. Y finalmente, el punto se aclaró. Por eso el coach aclara un tema importante. El coach, así como todo profesional, tiene ciertos principios que cumplir. Entonces, lo que se converse con el cliente, eso no se revela ni siquiera al jefe, no es necesario. Y eso la empresa también tiene que saber. Y el coach tiene que decir, no es necesario que yo sus situaciones personales te lo diga. Lo que tú quieres son resultados, pero eso se puede trabajar, pero no te lo puedo decir los temas personales. ¿Se entiende? Eso por un tema de principio de confidencialidad y ética. Confidencialidad. ¿No? Entonces, ya en la primera sesión, segunda, como un poco se iba soltando. Y, como quien dice, llegamos a la realidad, ¿no es cierto? Porque ya estaba estableciendo su objetivo, lo que él tenía que lograr sí o sí, de todas maneras. Y en la realidad surgían cosas personales. En este caso la persona tenía mucha presión y que él tenía el temor de ser despedido por el pueblo, pero finalmente eso no era la intención, no era la intención. Esta persona tenía hijos y una cosa interesante se revela en esta conversación es de que esta persona mantenía a sus dos hermanos menores y a sus padres, y eso no sabía la esposa. Y él decía, mira, si me despide, ¿qué va a hacer? Aparte de mi familia, él asignaba eso a su familia. Asignaba. Entonces, obviamente la persona, a veces vemos, pero atrás es todo un tema propio. Entonces, y el coach, con un poco de exploración, pues entras en ese sentido. Entonces, ¿cómo le puedes hacer? O sea, tienes que hacer las cosas tal y cual, no a medias. O sea, tienes que entrar y llegar a lo profundo. Y si no podría resultar adecuado ese proceso. Y que es
interesante. No reconoce su rol y se ve indispensable en el trabajo. Y el coach, al momento de ayudarlo, muchísimo simplemente se resiste. ¿Qué haces como dueño de empresa y como coach? ¿Qué actitud tomar eso? En este caso sería su punto ciego. Es como que, por decir, la persona no se da cuenta, pero los demás sí. Ese es su punto ciego. Entonces, en cuanto el coach explore ese punto ciego, entonces le va a ir planteando. Incluso, por ejemplo, el coach le puede desafiar. O sea, puede mostrar ciertas cosas de lo que no está bien. O sea, tú me dices esto, pero sin embargo, mira cómo te percibe. Entonces, lo que se busca es esto, o sea, esta actitud, algo así. Entonces, en ese caso, es todo un trabajo, en ese caso, pues, desde los valores, las creencias, y eso toma tiempo. A veces, por ejemplo, se establece que puede hacer 12 sesiones, no, pues a veces te pasas más, o de repente lo que tenías previsto 1 hora, te quedas 1 hora más. Entonces, justamente para tocar ese tema, un poco, de repente, complejo, lo que tú dices, ¿no? Los actuales. Eso surge a veces. Sí. Y por ello, una vez más, por ejemplo, las competencias es algo que es evidente ante los demás. Y eso es un dato importante, aunque él no se da cuenta. Ese es su punto ciego. Es como decir, ¿no? Por ejemplo, lo que les comenté del ejemplo de esa persona de la capacitación que comentó, por ejemplo, era su punto ciego de ese trabajador, que no se daba cuenta. No se daba cuenta, hasta que tomó esa acción su jefe y le dijo en privado, y la persona cambió. Se dio cuenta recién, que ahí faltó algo, lo que ya les dije, faltó el refuerzo, el reconocimiento. O sea, el directivo, lo que hice, puede ser también una persona orgullosa. O sea, donde a mí, un coach que viene y que me hace, yo manejo, o sea, decido, manejo cosas, o sea, tengo, no sé, pero o sea, tengo maestría, tengo doctorado, vale. Eso, por ejemplo, eso es un tema difícil de tratarlo. Difícil de tratarlo, entonces, pero es posible, no es posible. Pero cuando ya el coach se resiste, o el ejecutivo a no cambiar, a no procurar de otra forma, entonces tampoco puedes forzar. Entonces, ¿Y ya no se iniciaría el proceso de coaching? claro, se suspende. Cuando alguien no tiene esas actitudes por el cambio, no puedes trabajar. Es difícil. Entonces, en ese caso, ya tienes que informar, ¿no? O simplemente puede cambiar de coach también. De repente hay otro coach que empatiza más con él. O sea, son distintas, o sea, se ven diferentes escenas. Por ejemplo, yo por eso les decía, si no encajo bien con mi cliente, entonces, para ser ético y transparente, le puedo proponer, mira, tú puedes continuar este proceso con otro coach o con otra coach. ¿Qué te parece? Entonces, muy bien, entonces decide y continúa y le ayuda. Entonces, yo no le puedo imponer. Entonces, no es como el abogado, aunque lleve o bien o mal el proceso, estás ahí con él. O sea, ¿qué te va a derivar un abogado a otro? O sea, al contrario, quiere captar más, o sea, quitarte de sus clientes. En cambio, el coach no hay eso. Por eso, la red de coaches trabaja en ese tema. Por ejemplo, siempre viendo opciones. Si hay esa situación, entonces te puedo derivar a mi colega y puedes trabajar con él. De repente es una dama y puede querer trabajar con otra coach. Entonces, y le facilitamos. Entonces, y eso y eso habla mucho lo transparente que es el coach. Entonces, ahí esa persona siente, wow, qué bacán. O sea,
con mi primer coach como que no me he encajado, pero mira, estoy trabajando, me han derivado y así las cosas. Entonces ahí es. Y eso está establecido en las condiciones éticas del coaching de la ICF, de la Federación Internacional del Coaching. ¿Qué más nos sigue? Los objetivos del coaching, ¿no? Obviamente los objetivos pueden ser estos: alinear el equipo, adecuar el profesional al puesto de trabajo, entrenar al coachee en el nuevo paradigma de trabajar bajo resultados. Eso ya hemos dicho, en este caso como objetivo. Ahora, las necesidades del coaching. ¿Por qué? Por estas cosas. Las personas solo a veces nos autolimitamos y llegamos a un punto de bloqueo, hasta estrés. O sea, no sé, llegaste, te has trancado, ahí quedaste. No fluyes. Necesitas de alguien que un poco te suelte, ¿no? Te suelte, te ayude, te haga ver diferentes opciones, cómo afrontar. Entonces dice, el potencial que es frenado por los límites que todos nos pongan, lo que hemos dicho. El bloqueo, la saturación. Por ejemplo, el estrés es como una epidemia del siglo XXI. Sí. Todos estamos estresados de alguna forma. En mi caso he tenido fuertes presiones. Hasta afectó en mi salud, pero estamos ahí. Porque hay que saber afrontar. Pero cuando llegamos al distrés, que es el estado de agotamiento, ahí sí pues ni el coaching. Para eso hay que trabajar con inteligencia emocional. Uno mismo autorregularse. Por eso es importante el ejercicio físico, la meditación, la alimentación balanceada. Todo eso involucra. La rueda de la vida es un ejemplo de eso, lo que tienen ahí. No solamente hay que pensar en el desarrollo profesional, piensa en tu salud, en tu recreación, las relaciones interpersonales, y también la economía. O sea, todo ese aspecto te lleva al equilibrio. Entonces, manejar el estrés es un reto de toda persona. Todos estamos estresados, pero hay que saber controlar. ¿Qué más nos dice? Las empresas utilizan coaching ejecutivo como herramienta de cambio y para contratar los niveles competenciales de la empresa con la visión externa, así como detectar el grado de potencial que cada pupilo o persona o ejecutivo proyecta en su perfil de intereses y competencias de cara al plan de carrera o sucesión. Utiliza para lograr un ajuste perfecto: persona, puesto y organización. ¿Por qué la persona debe tener ese perfil, esa competencia, sus actitudes, sus intereses, que la persona esté motivada? Y el puesto tiene que ver con la parte ya del qué hacer, ¿no? O sea, sus competencias técnicas. Y la organización, que todo es un tema que interesa alinear. Por eso se le decía, para que haya una relación armónica, la empresa y sus trabajadores es eso, que sus objetivos vayan de la mano. Desarrollar líderes en la organización. Ese es el reto, ¿no? Coach, líderes. Valores como elementos del coaching. Son 4 elementos. Esto quería leer, creo que la semana anterior vieron el Coach Carter, el video del Coach Carter. ¿Sí lo vieron? Y eso tiene que ver con estos elementos. El coach es una persona que, como coach, entrenador de un equipo, ¿no? Él les inculcaba valores, resultados, disciplina y el entrenamiento. O sea, el coaching se basa en estos elementos fundamentales. O sea, los valores de la empresa y tanto los organizacionales deben de coexistir. Los resultados. Coaching es sinónimo de resultados. Si nosotros no hablamos de coaching, eso hemos dicho. O sea, un ejecutivo o un cliente que no esté empeñado, que no demuestre
quiere lograr su objetivo, se suspende el coaching. O sea, llegamos hasta aquí y no va más. Porque por el hecho que tú no estás procurando, no estás realizando los planes de acción, no estás demostrando que estás trabajando en tus objetivos. En este caso he tenido 2 casos que he suspendido un proceso de coaching. He suspendido. O sea, hay que ser transparente. O sea, si alguien te busca para que le ayudes, o sea, que se deje ayudar, pero que él por sí mismo logre, se empeñe en realizar sus tareas, o sea, en lograr esos objetivos. Y si no, pues no hay razón de ser, no hay sentido, no tendría sentido el coaching. Para nada. Entonces, eso está en el querer de la persona. Si quiere cambiar bien, él decide y él debe cambiar. Y tú solamente le estás ahí. ¿No? En el coaching ejecutivo, ahí es el problema. ¿Qué sucede cuando no hay cambios? Ahí es el problema. Ahí es el problema. Que generalmente termina en un despido. En un despido. Y el coaching es una evidencia que la empresa le ha ofrecido y que él no supo aprovechar. Entonces, esa es una forma también. Entonces, incluso esto cuando entra en un tema legal, ahí está, yo le he ofrecido, o sea, para que mi personal se desarrolle o el jefe de tal área, pero no quiso y está. Entonces, eso ya se resuelve de más allá incluso. Entonces, él puede incluso demandar, me despidieron, por lo tanto apelo y que me reponga mi trabajo. No, pues señor, acá nosotros nos basamos en resultados, y por lo tanto te hemos ofrecido estas cosas y tú no hiciste nada de nuestra vista. Ahí está la seguridad, ahí está el contrato que hemos hecho con el coche, ahí está la firma. Ahí está incluso tu compromiso, pero tú no lo has cumplido. Entonces, no es hablar así por así nomás. O sea, es un tema bien serio, bien serio. Los beneficios son estos: el cambio personal, el desarrollo de habilidades profesionales y de interacción, se obtienen mejores resultados, hay retroalimentación y hay reflexión, para que la persona busque el éxito, tanto personal o en su organización. Entonces, estas son las fases a manera resumida en un proceso de coaching. Todo empieza con el diagnóstico. En este caso, entrevista al cliente. Entonces, aquí podría ser, por ejemplo, la realidad. El diagnóstico de naturaleza de los problemas. Ahora, en la fase del diseño del proyecto, vienen todas estas, ¿no? Lo que es los objetivos que se quiere lograr, las metodologías, porque aquí puede haber una combinación también de coaching y entrenamiento. Coaching y consultoría. Quizás coaching y terapia. Coaching capacitación. Esto, por ejemplo, es cuando en el coaching empresarial se maneja, cuando se toma la totalidad de la empresa, ahí sí puede trabajar incluso uno o más coaches. Entonces ahí podemos hablar de coaching de equipos. A todos los directivos en un proceso de coaching de equipos. Y en combinación con coaching personal, que puede ser el coaching personal o de vida y el ejecutivo. Pero siempre va a estar dirigida a las personas clave. Porque si la empresa, si un área tiene, por ejemplo, el área de recursos humanos, no sé, pues a ver, o cualquier área puede tener 90 a su cargo. No vas a hacer a los 90 el coach, es decir, a la persona clave, ese es el que va a generar el resultado, va a repercutir sobre el equipo. Ese directivo. Entonces, porque si no, y sería el coaching terminado, o sea, a tanto no vas a hacer coaching. Quizás con ellos les hable de capacitación, les capacites. Entonces, haces un trabajo mix. Por eso se les decía, por ejemplo, en el coaching, el coach a la vez también puede tomar las técnicas del mentoring, puede utilizar capacitación. Entonces, eso parece necesario. O sea, danza con los diferentes y a la vez para servir al cliente, porque finalmente es el cliente. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estoy en un proceso de coaching y me dicen, no, pues, ¿sabes? El coaching está bien, estoy de acuerdo, pero se da en un resultado de mediano plazo. Mediano plazo. Pero lo que yo quiero son soluciones ya. ¿Qué hacer en esos casos? Si eres consultor, le das pues la receta. Y si tu cliente quiere, en ese caso la empresa que tú asistas,
y que tú le soluciones el problema, no lo puedes hacer, pero para eso tendrías que ser competente en ese tema, ser consultor en ese tema concreto. Entonces ya tendrías esa opción, a la vez agarras ese trabajo y le puedes ayudar. Pero eso sí tiene que quedar bien claro que ya no estás haciendo coaching, sino estás haciendo consultoría. Ese es otro contrato. Es otro contrato. Ahora, cuando el cliente tiene fuertes problemas personales y no es suficiente con el coaching, éntrale con terapia. En mi caso, ya no hago terapia. Me limito. Y en esos casos tengo contactos de amigos, psicólogos y psicólogas, y les digo, ¿sabes? Puedes a esta persona llevar en un proceso de terapia. Porque el coaching no va para esa persona, es algo más complejo. Y sí, ya hemos tenido hasta 2 ocasiones y ha seguido con él. Entonces, no, el coach no puede entrar en una escena que no es el suyo, no puede entrar. Sería un error. Sería un error. Entonces, y tampoco pues sería efectivo, porque ¿cómo no vas a aplicar la terapia cuando no eres psicólogo? O sea, no es tu campo, no puedes. Entonces, derivado. El psicólogo también nos puede, también nos han derivado también. O sea, es un tema así bien interactivo y bien interesante. Para eso vale tener contactos y tener un equipo de personas. O sea, entre colegas coaches y a la vez psicólogos, ¿no? ¿Sí? Pues incluso eso es aquí en la misma escuela de psicología. Hay psicólogos que pueden hacer ese trabajo. Entonces, el psicólogo, en combinación con el coaching, también tendría 2 opciones. Si es psicólogo y su cliente necesita terapia, entonces ahí tienes un sombrerito. Te sacas el sombrerito de coach y te lo pones el otro sombrerito de psicólogo. Muy bien, entonces empecemos. Esto es así, es otro proceso. Otro costo, es otra dinámica. Pero igualmente le estás ayudando. Finalmente estás haciendo ese servicio. Algunos hacen a la vez mix también. Hay de todos, se dan en muchas situaciones, ¿no? El plan de trabajo, que son el número de sesiones. En coaching de vida puede ser entre 6, 9, puede ser 10, 12. En el ejecutivo para líderes, entre 6. Depende de los resultados. Cuando el cliente alcanza sus objetivos, ya no hay razón de ser para hacer más coaching. De repente, en los 3 meses, la persona o el directivo ha logrado sus objetivos. Entonces, ya pues, llega. Eso depende pero lo normal es así, ¿no? Entre 6 meses, 9 meses, un año, es lo normal. ¿Qué más? Plan de trabajo, número de sesiones, el cronograma, las fechas, eso se planifica, cuándo, qué días, dónde. En este caso, las terapias pueden ser en un consultorio, el coaching puede ser en la casa del cliente, el coach puede ir a la casa del cliente, puede ser puede ser en una cafetería, es tan informal, así se da. Y con que haya ese espacio de tranquilidad, ese espacio ¿cómo les digo? También confidencial, ese espacio acogedor, ¿no? En donde no haya mayor ruido de repente, o sea, el teléfono que eso no te tienes que poner en un lado, o sea, tanto el coche, no puede estar sonando, o sea, no puede ser. Completamente te entregas a tu cliente, nada más. Pues algunas veces hasta en la universidad puede darse, pero debe ser en un lugar seguro, ¿no? Y tampoco va a ser en un parque, pues, en donde, no sé, van a venir a ofrecerle que nos venden caramelos, chocolates, y mira, compadre, cómprame, y si no, mira, tú sabes. Entonces, son cosas que también buscar la seguridad, ¿no? La seguridad del cliente y de uno mismo también, ¿no? Evaluación. Otras herramientas de evaluación de 360, temas de calificaciones, todo entra en este tema, ¿no? En coaching para líderes. El plan de comunicación, los compromisos o las tareas. El contrato del coaching. Desarrollo de sesiones, reporte al cliente y al coachee, evaluación de resultados. Este es un
un contrato de coaching. Ah, creo que aquí tengo, a ver un momento. Este es un contrato de coaching. Reunidos tales con un pequeño contrato, ¿no? De una parte, el coach tal, actuando en nombre del interés propio, o no sé, y acá están las condiciones. Acá le explicas. Acá dice: el coach se compromete a ser respetuoso con el coach o alumno, o quien fuera, a proteger la dignidad, porque sería importante. Las sesiones, todo esto y así. Firma el coach, el entrenador, el coaching. Esto se les va a pasar también esta información. Aquí es bastante famosa, alguna base de son de 59 páginas. Son puras herramientas. Puras herramientas. Entonces, eso debe quedar claro el contrato. El contrato. ¿Qué más nos dice? Ahí está. Los principios del coaching. Confidencialidad. Solamente lo que habla el coach y el coaching queda en las 4 paredes. No puede divulgar, no puede tomar ese dato para, no sé, para cualquier otro asunto. El que les he comentado no le está dando el nombre propio. Y esos casos, además, los he tenido que consultar antes si me lo permitía tomar como un caso nada más civil. Por lo tanto, no estoy comprometiendo, no lo conocen, es confidencialidad. La confianza y la sinceridad. En cuanto haya este elemento, muy bien, se puede trabajar. Si no hay confianza, no pasa nada, ahí queda, no camina más. El compromiso del coaching, también el compromiso del coach también. El ajuste de la realidad. Cada cliente tiene su propia rol, tiene su propia situación y uno tiene que respetar esa particularidad de la persona. Por eso el coach actúa en un nivel así, de igual a igual. O sea, el coach es alguien más que está solamente a su lado. Claro, con un poco de habilidad sí, pero está más dispuesto al apoyo, al resultado. Y debe ser objetivo. Entonces aquí los agentes que interactúan en un proceso de coach ejecutivo. El coach, la empresa y el coach. Aquí podemos establecer un contrato quizás con la empresa, pero el proceso se hace con el directivo y el coach. Y el coach debe reportar también. Debe dar un reporte, un informe de sus intervenciones. Tal persona se comunica a la alta gerencia que se trabajó en tales competencias, fueron así, pero o sea, todos los temas relacionados al proceso, no la parte confidencial. A ver, este ejemplo interesante, ¿cómo podemos ayudar a esta persona? A ver, voy a leer en voz alta y vamos a responder esta pregunta. A ver, ¿cómo podemos aproximar desde el coaching en este caso? Acá dice: